Muy buenas noches, amigos Radio Escucha. Muchas gracias por sintonizar a su programa Energía, Combustibles y Más, una vez más. Hoy, martes 11 de enero del 2022. Gracias realmente por acompañarnos durante todo el 2021 y ahora iniciar juntos este recorrido en el 2022. Bueno, muy buenas noches a mis compañeros. Ignacio Mato, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a todos ustedes aquí en cabina, a las personas que nos están mirando y nos están escuchando a través de los medios que nos favorecen nuestra emisora para poder compartir con ustedes temas tan importantes de energía y combustibles. Hoy que tenemos un escenario realmente innovador, un escenario realmente interesante y quisiéramos compartirlo con todos ustedes como punto de partida de lo que será un año cargado de muchas noticias, de muchos temas, de muchas novedades en el sector de energía y combustibles. Bueno, así mismo, Ignacio, eso ahora seguiremos desarrollando, porque de verdad que tenemos un plato fuerte, amigos Radio Escucha, hasta revolucionario. Bueno, buenas noches, ingenierazo José Colón Contreras. ¿Cómo Adelante, adelante. Buenas noches, Luis, Ignacio, a nuestros invitados. Hoy vamos a tener una noche interesante, llena de mucha juventud emprendedora, innovadora, muy necesario en nuestro país, porque ya no solo hay que hablar de transición energética, sino también de transición de capacidad, de nuevas generaciones, un respiro, cosas nuevas que sirvan para nuestro sector. Así es, así es. De verdad le damos las gracias porque nos hayan considerado para venir, porque este programa es una plataforma para todo lo que sea innovación, todo lo que sean ideas que se quieran traer a colación para aportar a la energía y en los combustibles. Bueno, antes de pasar al plato fuerte, tenemos una cápsula con nuestro asesor de inversiones de los Estados Unidos, quien es Miguel Andújar. Él nos va a hablar de la evolución del mercado del gas natural. Después ya de Miguel Andújar, pues nuestros invitados van a desarrollar 3 temas bien interesantes y los conocerán más adelante. Sabe que el plato fuerte no se debe mostrar para mantenerlos intrigados, pero sí le vamos a decir de qué son esos temas ahora mismo. Lo primero es resiliencia energética y microredes. Lo segundo es una startup, una empresa nueva de emprendimiento que se llama Store Water. Bastante innovadora lo que hace esta empresa, y asimismo de Energy Journal, que es pues una revista, ¿verdad? Que también en el sector de la energía, o sea que es sumamente interesante. Bueno, dicho esto, vamos a dar paso entonces a Miguel Andújar desde los Estados Unidos para que nos hable de la evolución del mercado del gas natural, recordando que el mercado del gas natural para nosotros reviste una importancia bastante grande porque pues nosotros cada vez dependemos más del mismo. La generación de electricidad en la República Dominicana, lo que más se utiliza es gas natural por un gran porcentaje, y la mayoría de los proyectos, tanto de conversión de generadoras como nuevos proyectos, son a gas natural. Entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo pendientes al gas natural, conocer este producto. Además, tenemos que recordar que la tarifa que nos llega a nosotros como consumidores ya cambió. O sea, ya no es la tarifa que era, digamos, como se le llamaba coloquialmente subsidiada, sino la tarifa técnica, donde se refleja, y lo vamos a ir sintiendo con el tiempo, los precios de los combustibles. Entonces, por eso, siendo así, en la tarifa eléctrica se va a ver el precio de los combustibles, los movimientos. Nosotros tenemos que estar pendientes del gas natural, que es el combustible que más utilizamos para generar energía en la República Dominicana. Y al que apuesta el gobierno. De hecho, el gobierno acaba de lanzar 2 licitaciones adicionales a Manzanillo, una por 400 megavatios y otra por 800 megavatios, que fue publicada la semana pasada, solicitando interés, lo que quiere decir que casi el 30% de la capacidad instalada que nosotros tenemos hoy en día en nuestro país se está licitando para el futuro por gas natural. Es una apuesta clara del gobierno dominicano de que la matriz de generación básicamente dependa en su gran proporción de este insumo. Por eso es tan importante este tipo de cláusulas que le traemos con un experto internacional que conoce la evolución de ese mercado y principalmente el día a día. Así es, para comenzar, recordar que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Tenemos un temita con el audio, Miguel, si nos Perdón, escuchas tú. ¿me escucha ahora? Bien. Ok, muy buenas noches, Luis, muy buenas noches a todos. Un placer una nueva vez más estar con ustedes. Fíjate, hoy traigo el tema del gas natural, el cual hemos tocado en numerosas ocasiones. Hemos hablado sobre la gran importancia que ha tenido en los mercados internacionales y hemos abundado y hemos discutido sobre el tema de cómo ha pasado de una materia prima o un tipo de energía de mercado local y de manera paulatina ha pasado a ser una materia prima de carácter internacional. Inclusive discutía hace unos meses atrás con Colón sobre el asunto del por qué Punta Catalina al principio no se hizo con gas natural, y uno de los temas era ese, que era un mercado muy, muy estricto y muy, vamos a decir, lidiaba mucho con el proteccionismo, y la cantidad de gas natural que se podía conseguir en el momento era una tarifa muy, muy, muy alta. Sin embargo, como decía, eso ha cambiado poco a poco y hoy en día estamos hablando de que el gas natural, creo que en nuestra última entrega o conversación hablábamos que ya se veían fletes desde los Estados Unidos hacia Europa, algo que era antes descabellado. Pero lo que ha llamado la atención en el inicio de este año 2022, desde la primera vez que nos vemos, dicho sea de paso, se ha hablado mucho en Europa sobre el desmonte de las energías no limpias, entre comillas. Digo no limpias entre comillas porque ahora se anuncia una nueva comisión de la Unión Europea, la semana pasada en Bruselas, donde hablan de que van a incluir entre las energías limpias el gas natural y la energía nuclear, lo que ha creado un cierto, vamos a decir, discusión entre ciertos miembros de la Unión Europea, principalmente Alemania. Alemania habla de que no debe considerarse la energía nuclear como una energía limpia, y es de conocimiento público que ellos han hecho un desmonte agresivo de las plantas nucleares desde lo sucedido en Japón en la década pasada. Entonces, teniendo esa situación, llama mucho la atención, poniendo en parte el asunto de la planta nuclear. Hemos visto cómo Alemania ha hecho un desmonte de manera agresiva y creo en mi opinión que es algo un error, desmontar todo tipo de energía no limpia, todas al mismo tiempo, y ser tan dependiente del gas natural. Pero lo que sorprende, vuelvo y repito, es que se está considerando y hablando de insertar en las nuevas propuestas y metas de energía limpia al gas natural como una fuente de energía. Cuando uno lo ve desde la política que se quieren aplicar tanto en el Asia y ahora que lo ha hecho de manera pública la Unión Europea, y teniendo Estados Unidos como un gran productor de gas natural, nos vemos con la sorpresa, por lo menos en mi opinión personal ha sido una sorpresa, más sin embargo hemos hablado mucho de cómo Estados Unidos ha ido exportando poco a poco, que se espera que Estados Unidos se convertirá en el principal exportador de gas natural en el mundo en este 2022. El año pasado pasaron de 25 millones de toneladas métricas a 73.6 millones de toneladas métricas. Estamos hablando de un aumento de un 300% en un solo año. Y eso tuvo mucho que ver, como hemos discutido en otras ocasiones, la gran demanda que viene del Asia, no tan solo de China, sino de Corea del Sur y de Japón. A esto hay que también poner el factor de la situación de la región europea, que ha hecho un desmonte, vuelvo y repito, con Alemania llevando la voz cantante, de manera agresiva de las energías no limpias, siendo más dependiente del gas natural y otras energías. Lo que nos llama a eso, a tratar de tomar eso en contexto. ¿Por qué hay que tomarlo en contexto? Porque es que lo que anunció la Comisión Europea la semana pasada, yo no voy a decir que es alarmante, pero algo que sorprende, porque ese enunciado es que lo que incita, lo que llama es a que las nuevas inversiones, los nuevos proyectos que se hagan con financiamiento, vamos a decir, con buenas tasas de intereses, con buen apoyo financiero del sistema financiero, valga la redundancia, implica que se van a dar facilidades para hacer proyectos de plantas con gas natural. Lo que volvemos al tema que siempre hemos discutido. No tanto el precio, aunque sigue a la alza, sino que el componente ahora va a ser que vamos a hablar
naturalmente lo que es una economía de mercado. El gas natural va a estar a la merced al que tenga más capacidad de compra. Y es algo que tenemos que ver a largo plazo. Yo soy, en lo personal, siempre he sido he defendido el gas natural como una alternativa. Es el puente perfecto entre el petróleo, que ha sido el producto natural y sus derivados de toda fuente de energía, tanto en nuestro país como en el resto de América Latina y los mismos Estados Unidos, pero todo vislumbra que lo que es el petróleo hoy es lo que el gas natural va a ser en el mañana. Estamos hablando de 5, 6 años y quizás en un poco menos. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy en día. Cuando vemos el precio del gas natural, que es algo que sacar a relucir, ha descendido, que llegó, recuerdan, como los $6.20. Hoy en día está en los 4.40. Sin embargo, el mes de enero y febrero, que es cuando están las temperaturas más bajas, tanto en Europa como en los Estados Unidos, serán muy clave. Y vale reducir que mientras tanto, el que le sirve de soporte, porque es como un péndulo, tenemos el petróleo, que el petróleo sigue hoy cerró en $81.22. So, hay que tener cierto cuidado que tan dependiente terminamos siendo del gas natural. Okay. Hay unas preguntas que tengo, Miguel. La primera es que ¿qué positivo o negativo es para nosotros que Estados Unidos se convierta en el principal exportador de gas natural? ¿Eso es bueno? ¿Es malo para nosotros? Esa es una de las preguntas. Y la otra no tiene que ver directamente con el gas natural, pero sí tiene una relación indirecta. Y es que siendo nosotros también muy propano dependientes, es decir, en gas propano, gas licuado de petróleo, que ahora mismo tenemos aquí, vamos a decir, unos problemitas, porque ha tenido que aumentarse el precio del propano, como es normal ante la subida de los precios internacionales, y entonces ha habido protestas de parte de sindicatos, de agrupaciones choferiles. Entonces, me gustaría que también le comentes un poco brevemente, que ya casi nos vamos a la pausa, qué está pasando con el propano mundialmente, porque no es una cuestión, una decisión de como país decir lo voy a subir de una manera ilimitada, abrupta. No, ¿qué está pasando mundialmente? Porque eso en cascada le salpica a todo lo que utilizan propano como nosotros. Correcto. Sí, muy buena pregunta esa. Lo primero es lo del gas natural. Mira, eso tiene dos vertientes. La primera con el gas natural es que de antemano yo diría que sí, que nos ayuda. O sea, es un mercado con una gran capacidad de producción como los Estados Unidos que va a tener gas natural disponible para países como nosotros, sobre todo por la cercanía que hay, porque como sabemos está el factor del transporte. Yo diría que sería más factible tú venderle a la República Dominicana, que está relativamente en la otra esquina, que venderle a países como en el Asia o en Europa, por un asunto simplemente de la transportación. El otro componente que puede ser negativo en eso es que cuando nos vamos a una economía de mercado, por lo regular, eso lo vimos con el asunto de la vacuna. Creo que, o sea, al final del día, el que tiene mayor capacidad de compra, el que va a estar primero en la lista. Pero yo creo que de la misma manera que nos estamos abasteciendo del petróleo desde Texas y no he visto ningún inconveniente, de la misma manera sería con el gas natural. Sobre todo, yo sé que suena como un disco rayado, sobre todo con ya la experiencia que tuvimos con la compra de opciones o el seguro, como se le puede decir, con compra a 3,15 centavos por el gas natural hasta el 2024. Entonces, en sentido general, yo lo veo eso como positivo. Y la segunda pregunta, escúchame que me alargue, el asunto del gas propano es algo elemental, es simplemente un derivado de petróleo o de los yacimientos del petróleo o gas natural. En función que el petróleo va encareciendo y el gas natural de la misma manera va a encarecer el propano. Entonces, hay un elemento que es lo que es difícil de comunicar a la población, pero mientras más tú subsidias, más tú estás estimulando que la gente compre algo que en realidad no tiene la capacidad de demanda o de consumo para eso. Entonces ahí viene el componente, yo diría que el sacrificio político, aunque suene feo decirlo, pero es así. Ok.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Como siempre, bastante acertadas, bastante buenas tus explicaciones, muy didácticas. Bueno, nos vamos a la pausa y cuando regresemos ya sí nos vamos al plato fuerte. Energía, combustible